El Espíritu de Dios está con nosotros siempre. Siempre desde que recibimos la presencia de Dios, Él está con nosotros. El tema es que su manifestación solamente se hace posible cuando nosotros lo permitimos. Él es todo un caballero. Entonces, el hecho de que nosotros digamos, ven Espíritu, ven, no es porque se haya ido, ni mucho menos, sino es simplemente diciéndole, Señor, manifiéstate en medio de nosotros por tu Santo Espíritu. Entonces, quiero que mientras entonamos esta canción, allí donde tú estés, le digas, Señor, toca mi espíritu, déjame sentirte, que lo que más necesito es de tu presencia. Entendemos que sin ti no somos nada, que definitivamente, oh Dios, tú eres el centro de nuestra vida, eres el todo para nosotros, oh Dios, y te necesitamos cada día más. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Yo sé que tú te sabes esta canción, cántala conmigo y dilo otra vez. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos, digámoslo otra vez. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Oh, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Padre Celestial, tú eres el invitado especial en esta preciosa hora, Señor, a esta reunión. No hay nada mejor que estar en tu presencia, que poder exaltarte y glorificarte, tú que eres nombre sobre todo nombre, Padre. Señor, presentamos nuestras inquietudes, presentamos nuestras emociones, presentamos este tema que vamos a abordar a partir de hoy y durante 9 domingos, Señor, 8 domingos más a partir de hoy. Queremos, oh Dios, de que tú abras nuestro entendimiento, papito Dios, abras nuestro corazón
permítenos conocerte más y más cada día y que tu Santo Espíritu ministre nuestra vida también. Dios maravilloso, muchas gracias te damos por tu grandeza para con nosotros y porque se desborda tu misericordia cada mañana a nuestro favor también. En Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, ¿estamos listos para empezar? Este tema les aconsejo, si lo desean, tengan papel y lápiz. Hoy es una introducción que nos va a llevar, como lo decía, durante 8 domingos más, hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Y esto está basado en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a estar viéndolo desde el versículo 1 hasta el 11. Por supuesto, hoy no vamos a profundizar en todo ello. Ya hemos delegado diferentes dones para diferentes personas para explicarlo. Mas hoy voy a hacer una introducción tomándome prácticamente el inicio de este capítulo y espero que Dios ministre nuestras vidas, que hable a nuestro intelecto, hable a nuestro corazón y nos permita conocer realmente un poco más de aquello que para lo cual Dios nos ha preparado, Dios nos ha usado, que muchas veces lo tenemos a un lado y descuidado. Entonces, he preparado una presentación la cual quiero compartir con ustedes. Cuando preparaba precisamente este tema, yo le decía, listo Dios, quiero que hables a mi vida primero, que sea yo ministrado antes de poder hablar a tu pueblo, a tus hijos, a la familia, porque cada uno de nosotros, de una u otra manera, tenemos un llamado que puede que lo hayamos descuidado. Y muchos quizá nos hemos preguntado, ¿será que sí tengo ese llamado? ¿Será que sí tengo ese don? ¿Tengo algún don por lo menos en mi vida? Y quiero partir con estas dos preguntas. La primera, ¿crees en Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? La vamos a responder al final de esta presentación también. La siguiente pregunta, ¿te consideras hijo o hija de Dios? Yo creería que si contestamos positivo a la primera, esta segunda redundaría un poco. Pero nos vamos también a meter un poquito de lleno al tema para responder precisamente a estas dos preguntas. Si creo en Dios y me considero hijo de Dios, ¿qué pasa entonces con lo demás? Entonces metámonos en este mundo. Esta presentación de fondo no es por nada así curioso, sino simplemente es porque hay un universo que posiblemente desconocemos nosotros y que es importante que entremos a conocerlo. Entonces, esta puertica nos va a llevar precisamente a ahondar más en el tema de los dones. Entonces, partiendo de una introducción, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, después de una serie de temas tratados, yéndose de cierta manera a temas más carnales, más fundamentales aquí en la tierra, él dice, listo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como le digo, él ya había hablado, y si quizá en algún momento queremos hablar de ese tema, sería muy chévere verlo después. Pero en 1 Corintios, del capítulo 1 al capítulo 11, el apóstol Pablo tuvo que tratar varios temas que en la iglesia de Corinto estaban sucediendo, como que todos quizá trataban de ayudar, pero de una u otra manera también se interrumpían. Había tema de incesto dentro de la misma iglesia, había tema de glotonería, había temas de envidia, cosas que no dejaban que la iglesia como tal pudiese marchar correctamente. Pero llega otra pregunta a Pablo con respecto precisamente, oiga, yo quiero saber qué es un don, si Dios realmente me llamó a mí para algo, ¿cómo puedo hacer para responder ese llamado? Y de ahí en adelante comenzar a desarrollar un ministerio dentro de la iglesia de Corinto. Y Dios permitió que eso pasase en aquella iglesia para darnos a nosotros pautas de cómo seguir. Y entonces un buen comienzo para esto es
conocer la definición de lo que son los dones y los dones espirituales. Existen esos dos tipos, dones y dones espirituales. Entonces, la palabra dones viene del griego que significa yarisma. Yarisma son capacidades extraordinarias que el Espíritu de Dios otorga al creyente por gracia para edificación de la iglesia. Y este punto aquí lo resalto y dice por gracia. Yo creo que en algún momento hemos escuchado otro versículo que está también en la palabra de Dios que dice por gracia sois salvos, ¿cierto? No es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia que somos salvos. Quiere decir que estos dones, o sea, las capacidades extraordinarias que el Espíritu de Dios nos puede otorgar a nosotros también son dados por gracia para edificación de la iglesia. No es para edificación nuestra, sino de la iglesia. Un don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por una intervención sobrenatural de Dios. Para un momentico. ¿Cómo así que solo puede ser ejecutado por una intervención sobrenatural de Dios? Rápidamente, dos personas aquí del grupo que me den quizá un ejemplo que ustedes entiendan de un don que solo puede ser ejecutado siempre y cuando Dios intervenga. Yo pensaría que el don de sanidad, si no interviene Dios, no hay nada. Listo, don de sanidad. Muchas gracias, mi viejo. El don de hablar en lengua. El don de hablar en lenguas. Listo, muy bien, gracias, Nancy. Entonces, veamos aquí adelante lo que nos dice. Dentro de ese yarisma o carisma también, es importante no confundir las habilidades que los seres humanos tenemos con los dones del Espíritu Santo. Por eso decía dones y dones del Espíritu, porque existe una diferencia entre los dones del Espíritu y las habilidades de los hombres. Entonces, si miramos aquí más adelante, dice que dentro de las habilidades podemos decir que es una capacidad que también Dios la ha otorgado, pero no requiere una acción sobrenatural del Espíritu Santo para que opere, tal y como posiblemente cantar. Yo para cantar no necesariamente necesito estar lleno del Espíritu. Conocemos muchos cantantes que cantan muy bonito, muchos músicos que interpretan un instrumento mejor que cualquier persona que toque en una iglesia. Hay buenos dirigentes. Ahorita precisamente Nelson nos hablaba un poco del dirigente que existe en Estados Unidos. Buenos dirigentes. Personas matemáticas impresionantes. Conocemos el creador incluso del Internet, el creador de la computadora, el creador de Amazon. Todo ese tipo de personas son unos genios para muchas cosas y no necesariamente son cristianos, no necesariamente tienen como tal esa unción del Espíritu y lo pueden desarrollar. Pero fíjense que tienen una habilidad, más le falta algo para que esté completa. Y muchos quizá desconocemos de que tenemos una habilidad que el Espíritu nos la ha dado, pero la tenemos oculta. Y de eso es lo que Dios en algún momento nos va a llamar a cuentas. Aquí viene en este momento a mi mente aquella parábola que Jesús precisamente relató de los talentos, que dice que a uno le dio un talento, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. Y que el que tenía 5 talentos lo dio a los cambistas, lo multiplicó y tenía 5 talentos más. El de los 10 hizo igual. Pero el que tenía un talento dice que lo escondió porque dijo, mi señor es un señor rudo, piensa que yo voy a multiplicarle su dinero y hacer con el dinero de él lo que él quiera. No, me entregó uno y se lo voy a devolver tal cual. ¿Y qué pasó cuando vino el dueño de los talentos? Le dijo al que tenía 5 que lo multiplicó, al que tenía 10 que lo multiplicó. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra y gózate conmigo. Pero aquel que escondió el talento dice que le dijo, sabías que era rudo y que posiblemente siembro donde no había, trato de cosechar donde no había sembrado. ¿Por qué no prestaste eso por lo menos al interés? Ahí refiriéndose simplemente a un tema de dinero, pero eso es el tema también de los talentos, de los dones. Entonces, puede que tengamos algo en nuestras manos que estamos haciendo con ello. Ahora, dentro de esos dones, dice que en el texto que estamos leyendo, la palabra dones proviene del griego charisma, el cual usualmente se translitera a carisma y se define como aquellas capacidades especiales que se reparten de manera gratuita.
a los creyentes con el fin de que sean para provecho de la iglesia, tal y como lo declara Pedro al decir, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Entonces, ya sabemos la diferencia que hay entre dones y habilidades, ¿verdad? ¿Tenemos habilidades para hacer muchas cosas? Claro que sí. Y Dios nos ha dado también dones. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo pone en nosotros esos dones. Y eso es lo que vamos a comenzar nosotros a profundizar entonces. Entonces ya pasamos de las preguntas, ya entramos un poquitico más a conocer el tema y vámonos a la primera parte de esta bonita profundidad de los dones del Espíritu. Los miembros de la Trinidad obran juntos. Hay una unidad, pero hay una variedad. Hay una diversidad en esa unidad. Cada uno de nosotros debemos saber esto. El Espíritu Santo concede los dones. El Señor Jesucristo administra esos dones, es decir, que está bajo la dirección de Dios, y Dios el Padre provee el poder. Él da la energía a esos dones y todo esto ha sido provisto con un solo propósito, y es el de glorificar, exaltar el señorío de Jesucristo. Estas palabras que subrayé acá nos va a ayudar precisamente a entender mejor lo que se viene en adelante. Quiero que paremos un momentico y entendamos esto. Existen dones, pero la administración de este Dios trino que nosotros tenemos, que en estos días debatía con mis papás precisamente el tema de estoy o no estoy, conozco o no conozco del Espíritu. Y cuando veía esto yo decía, ya voy entendiendo qué pasa. El Espíritu Santo es quien concede los dones y Él los da según Él desea. ¿Quién los administra? Jesucristo los administra, Él los dirige. Y Dios, el Padre, es quien da el poder y la energía para que esos dones funcionen como deben funcionar. Entonces, si tengo un don, quiere decir que Jesucristo, que es el que lo administra, va al Padre y le dice, listo, puse este don en Nelson. Ok, ¿esto lo autorizó el Espíritu Santo? Claro que sí, perfecto. Envío el poder, envío la unción para que comience a ejercerse, a moverse ese don en Nelson. Y así es como funciona cada uno de los dones que nosotros vamos a estar mirando de aquí en adelante. En el versículo 4 de 1 Corintios, capítulo 12, nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si nos damos cuenta, todos estos dones son repartidos por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero a continuación vamos a ver que la segunda persona de la Trinidad actúa repartiendo a ciertos grupos que lo identifican como un ministerio dentro de la iglesia. Entonces ya lo veíamos, ¿no? El Espíritu Santo es el que reparte los dones, Jesús los administra, pero Dios es quien da como tal ese poder para que funcione. Versículo 5 de 1 Corintios 12. Ya comenzamos nosotros a mirar lo que Dios quiere a nosotros llevarnos en el tema precisamente de lo que significa ministerio. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el texto la palabra ministerio, que viene del griego diaconia, que literalmente significa servicio, y generalmente se define como las diferentes formas de servir utilizando los dones que le han otorgado y se manifiestan en 5 oficios. Esto lo dice el apóstol Pedro también más adelante, que son los oficios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Efesios capítulo 4, verso 11 al 15. Se los leo rápidamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya comenzamos a atar cabos, ¿no? Todo lo que sucede siempre nos va a llevar en una sola dirección, y es que podamos nosotros tener la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, teniendo claridad de lo que significa ministerio, que es diaconia, ¿verdad? Servicio, vamos nosotros a rodearnos de todo ello para crecer y llegar a la estatura, al conocimiento de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Estos ministerios tienen como fin perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación en la fe de los mismos y para instruirlos en doctrina a tal punto que no sean engañados por falsos maestros y se desvíen de la verdadera fe. Lo que vemos en un ministerio es la agrupación de ciertos dones en la vida de un hombre con el fin de ejercer uno de estos oficios. ¿Cuáles fueron los 5 ministerios que hablamos, mi amor? Apóstol, maestro, pastor, evangelista y profeta. Entonces, cada uno de estos ministerios va a llevar más de un don enfocado, y todo, por supuesto, va a ser en beneficio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sigue ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué significa la palabra operaciones? Ahí en ese versículo dice que se proviene también del griego energema, de donde proviene la raíz de la palabra energía, y literalmente significa el poder de hacer algo. ¿Quién era el que daba el poder? Dios. Esta palabra se puede traducir como operación, actividad, función o trabajo a realizar, y en general se refiere a todas aquellas funciones o actividades que los cristianos pueden realizar dentro del trabajo de su obra, y estas son dadas por nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí en Romanos 12, versículo 3, y luego versículo 6 al 8, dice aquí: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya me hablan de un don, que es la fe. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si nosotros vemos esto que nos están diciendo acá, el que preside, hágalo con solicitud. Yo creo que muchas de las personas que presiden en un país o en una ciudad o en un departamento, en fin, no necesariamente lo hacen con solicitud. Pueden ser muy buenos dirigentes, pero no lo hacen con solicitud. ¿Por qué? Porque le falta precisamente esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, ningún cristiano puede decir que no existe un área dentro de la iglesia donde no pueda servir. Si quizá esa ha sido la respuesta de nosotros en algún momento, no, es que yo no puedo servir porque no encuentro en dónde servir en la iglesia. Ningún nacido de nuevo puede decir que no ha recibido algún don espiritual o de operación o incluso ministerio, porque como parte del cuerpo de Cristo somos un miembro útil y es nuestra responsabilidad encontrarlo. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. Y de hecho, por ser hijos de Dios, hay señales que Jesús prometió que nos seguirían. ¿Cuáles señales? Marcos 16, del versículo 17 al 18, dice cuáles son. Estas señales acompañarán a los que creen.
En mi nombre expulsarán demonios. No sé si alguno de los que estamos aquí hemos orado por demonios y hemos dado cuenta de que Dios los ha liberado. Hablarán en nuevas lenguas. Mi hermana lo decía, es uno de los dones que necesita el poder del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, pero no la de los circos, no quizá la de los zoológicos, sino serpientes que puedan atacar quizá o incluso el mismo diablo. Y que cuando bebamos cosas mortíferas no nos hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Yo creo que en el tiempo en el que mi tío Valentín estuvo allí enfermo, postrado en cama con el COVID, la oración de Auri, la oración de Valentina, la oración de Laura, unida junto con todos nosotros, eso hizo que ese COVID no surgiera ninguna autoridad en el cuerpo del tío Valentín. Oramos por el enfermo y se sanó. Eso quiere decir que tenemos un don de sanidad que el que obró allí fue el Espíritu Santo. Por tanto, todos los creyentes en Cristo hemos sido capacitados por la Trinidad Divina. ¿Quién nos capacita? Dios, que es el que da el poder. El Espíritu Santo, quien nos dio el don. Y Jesucristo, quien es el que lo administra, para trabajar en algún ministerio dentro de la iglesia, para servirle a Dios en alguna área y para ser mejores testigos de su gracia. Y por eso Pablo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y para provecho de quién? ¿Mío? No, ¿verdad? Dice que para provecho de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos un ramificaje que me pareció bastante interesante cuando lo estuve estudiando, que dentro de los dones del Espíritu Santo se habla de que estos dones se dividen en 3 grupos de 3. 3 grupos de 3. Entonces vamos a ver el primer grupo. El primer grupo dice que los dones de revelación. Ese es el primer grupo. ¿Y cuáles son los 3 dones que están allí inmersos? Mi amor, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Cuáles son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritus? Ajá. Entonces estos 3 dones están dentro de los dones de revelación. En el versículo 8 y parte del versículo 10 nos dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro discernimiento de espíritu. Este grupo es conocido o se le llama los ojos de Dios en la iglesia, ya que su operación sobrenatural le permite a la iglesia conocer eventos futuros o situaciones que están ocultas a los ojos del ser humano. Es súper importante, ¿no? No sé si ya lo habían ustedes escuchado, pero me pareció a mí muy interesante conocerlo y por eso lo traje hoy para cada uno de nosotros. Los ojos de Dios en la iglesia son los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Veamos el siguiente. El siguiente grupo son los dones de la palabra. Mi amor, ¿me ayudas, por favor? Don de profecía, diversidad de géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ajá. Entonces, los dones de la palabra son conocidos como la boca de Dios en la iglesia. Y esta es la otra continuación del versículo 10 del capítulo 12 de 1 de Corintios. A otro profecía, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Porque a través de la interpretación sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor emite su voz con un mensaje directo hacia sus santos con el fin de exhortar, consolar o edificar. Yo creo que esto también le puede ir ayudando de base a los hermanos que van a traer los diferentes temas en los domingos siguientes, para que lo vayamos ahí enlazando con lo que pudimos encontrar en este bosquejo. Y el último grupo de 3 se le conoce como los dones de poder. Mi amor, por favor. Dones de sanidad, operaciones de milagros y dones de fe. Ajá. Esto está en el versículo 9 y parte del versículo 10 también, donde dice que a otro le da Dios o el Espíritu Santo fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu y a otro el hacer milagros. Y es conocido como las manos de Dios en la iglesia, ya que a través de la acción sobrenatural del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, el Señor realiza señales y portentos dentro de la iglesia. Entonces Dios puede glorificarse por medio de ellos. Entonces los dones del Espíritu Santo, en el versículo 7,
ya comenzamos a hablar de que, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y algo importante es que en el versículo 11 dice algo muy similar y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando se habla aquí de que a cada uno en particular, es que Dios no hace excepción de personas. Por obvias razones, Jesucristo, que es su Hijo, tampoco hace excepción de personas. Y por obvias razones, el que tiene los dones y el encargado de repartirlos, mucho menos va a ser excepción de personas. Entonces, en la frase a cada uno, en el original que se usa allí, la palabra antropos, que es para a cada uno, es un término genérico que de hecho abarca a todos, es decir, hombre, mujer, joven, señorita, niño, niña, abuelo, abuela, en fin, llámese como se llame. No importa quiénes seamos. Si cada uno de nosotros nos consideramos hijos de Dios, al comienzo aquí vamos a la respuesta, preguntamos al comienzo, nos consideramos hijos de Dios y cada uno de ustedes dijo, yo, Maximiliano, Nancy, Mario, Cecilia, Juanito, Auri, me considero hijo de Dios, ¿verdad? Nelson, me considero hijo de Dios. Tiene un don. ¿Cuál es? Cada uno de ustedes lo va a descubrir. Y créame que Dios nos va a llevar precisamente en el desarrollo del conocimiento de su palabra para conocerlo. Usted ha sido colocado en un cuerpo de creyentes como un miembro de ese cuerpo y debe funcionar como miembro de ese cuerpo. No sé quiénes de los que estemos aquí sea la cabeza, que la cabeza, yo sé que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿no? Pero hablando dentro de la cabeza, ¿quiénes de nosotros seamos los ojos de esa cabeza, la nariz, los oídos, o quiénes seamos las manos, quiénes seamos de pronto los brazos, quiénes seamos las piernas, los pies, en fin, de ese cuerpo de Cristo para que pueda la iglesia marchar como debe marchar? Entonces, la segunda parte ya es hablando del tema que me correspondía a mí, que era la palabra de sabiduría. Y me pareció muy bonito lo que significa en griego la palabra sabiduría, que es Sofía. Ahí está escrito en griego Sofía. Y en 1 Corintios 12, versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces aquí tengo 4 puntos que vamos a desarrollar rápidamente. La primera, la palabra sabiduría proviene de ese griego Sofía y es una correcta traducción de sabiduría. Palabra de sabiduría es aquel don por el cual el Espíritu Santo comunica sobrenaturalmente a la persona que lo posee el conocimiento de hechos que se verificarán en el futuro. Si quizá traemos ahorita a memoria, en el Antiguo Testamento, una persona destacada en palabra de sabiduría fue Daniel. Recordarán ustedes cuando el rey Nabucodonosor dice que llamó a todos sus sátrapas, magos, adivinos y demás para que le dijeran un sueño que él no recordaba, pero que estaba súper inquieto por el sueño. Y como ninguno le decía entonces que iba a matar a todos los sabios, adivinos, inteligentes y demás que existían allí en Babilonia. Y cuando eso sucede, Daniel, le dice, venga, pero ¿por qué va a matar a todos los sabios y demás que existen en Babilonia? Y le cuentan el por qué. Y él le dice, déjeme, yo oro a Dios y le pido palabra de sabiduría. Le pido que me muestre qué es lo que sucede con Nabucodonosor y cuál es el sueño. Ya conocemos nosotros el desarrollo precisamente de lo que sucede. Y es uno de los ejemplos que podemos nosotros encontrar en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento. Pero si lo vemos más adelante, en el Nuevo Testamento vamos a tener también uno de esos ejemplos importantes. La palabra sabiduría es una revelación y manifestación espiritual que está a disposición de algunos cristianos a quienes les es otorgado dicho don, la cual opera cuando se presenta en una necesidad especial y concreta dentro del cuerpo de Cristo. Esta es una revelación sobrenatural del Dios Trino en cuanto a lo que debemos de hacer o no hacer en determinadas situaciones de nuestra vida. ¿Qué ejemplos podemos nosotros encontrar ahora en el Nuevo Testamento?
En Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, lo puse aquí de resumido, pero al igual ustedes pueden leer más a profundidad con mayor detenimiento. Hechos capítulo 7, que es donde Esteban, Dios le da toda la sabiduría para narrar los hechos ante las personas que estaban con él, desde prácticamente Génesis hasta la fecha en la que estaba viviendo Esteban. Y algo similar sucede con Pablo, en Hechos capítulo 23 también. Pero quiero que leamos esto y vamos a entender un poco mejor. Hechos capítulo 11 del versículo 27 al 30 nos cuenta la siguiente historia. Mi amor, ¿me ayudas, por favor? En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gracias, mi amor. Entonces vemos que la persona aquí que Dios usó con palabra de sabiduría fue Agabo, o Ágabo, como lo podamos pronunciar. Y Dios le permitió tener esa palabra para hablarle precisamente al pueblo judío de una hambruna que iba a suceder. Y lo más interesante es que Dios le permite a Pedro como tal vivir esa época, y eso sucedió unos añitos después del evento. Dice que en la iglesia primitiva el profeta Ágabo pertenecía a una orden reconocida en la congregación de los santos. Uno de esos profetas era Ágabo, el cual señalaba por medio del don de la palabra de sabiduría que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Lucas está interesado en establecer el tiempo exacto de esta hambruna, y así va un paso adelante y señala que sucedió en el tiempo de Claudio, en el año 41 al 54 después de Cristo. En muchas fuentes adicionales a la Biblia se informa de una sucesión de malas cosechas y hambre extrema por todo el Imperio Romano, especialmente en Palestina durante el reinado de Claudio César. Quizá para muchas personas, cuando la Biblia les causa como esa tirria de, pero todo va enfocado a la Biblia, y se sale un momentico a buscar en hechos históricos de la época, se dan cuenta de que la Biblia es una concordancia impresionante con todo lo que sucede. Podemos ver la utilidad de este don de revelación para la iglesia, ya que a raíz de ella, los discípulos de Antioquía se organizaron para enviar ayuda a la iglesia de Judea. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros ¿qué podemos decir de esto? Que tenemos un don. ¿Cuál es el don? Cada uno de nosotros lo debemos conocer, ¿verdad? Tenemos un ministerio. No todos desarrollamos los 5 ministerios. ¿Cuál tenemos? Cada uno de nosotros lo vamos a descubrir. ¿Cómo lo podemos descubrir? Recuerde que el Señor Jesús nos enseñó aquí en la tierra muchas cosas, dentro de esas amar a nuestro prójimo, servirle a los más necesitados, en fin. Él no está, pero Él dijo, yo me voy y dejaré un consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es hasta que el COVID te mate, no es hasta que el COVID te ponga en cama, es hasta que Él lo decida, ¿verdad? Ahora, ese Espíritu Santo no está más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. El Espíritu Santo está más cerca de lo que tú y yo podemos creer.